Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a desentrañar unos secretos que involucran a dos nombres que seguro les suenan mucho: Burak y Neslihan. Sí, han oído bien. El título dice: Ande desvela secretos de Burak y Neslihan, la verdad al descubierto, y créanme, vamos a ir directo al grano con toda la información jugosa. Si son fans de las historias detrás de las cámaras, de los entresijos del mundo del espectáculo, o simplemente curiosos por naturaleza, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que nos sumerjamos en todo este drama y revelaciones, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas y análisis. Y denle a la campanita para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El mundo del espectáculo turco está que arde y los nombres de Burak Özçivit y Neslihan Atagül siempre están en boca de todos, ya sea por sus exitosas carreras, sus proyectos, o como en esta ocasión, por las polémicas que giran a su alrededor. Y es que atención, parece que Hande Erçel, otra figura prominente de la televisión turca, ha sido la encargada de arrojar luz sobre algunos aspectos que hasta ahora se mantenían en la sombra. ¿Qué secretos podrían estar guardando Burak y Neslihan? ¿Y qué tiene que ver Hande en todo esto? Pues bien, los rumores y las filtraciones apuntan a que la información que Hande ha compartido, ya sea directa o indirectamente, podría cambiar la percepción que muchos tenemos sobre la relación profesional y personal de estos dos actores. Para empezar, debemos recordar el inmenso éxito que cosecharon Burak y Neslihan con la serie Kara Sevda. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso llevó a muchos a especular sobre si esa conexión trascendía las cámaras. Si bien ambos siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa, es natural que en este tipo de dinámicas surjan rumores. Lo que ahora parece estar saliendo a la luz, según lo que Hande ha insinuado o revelado, es que hubo ciertas tensiones o situaciones detrás de cámaras durante la grabación de Kara Sevda, que no eran del conocimiento público. Se habla de presiones, de exigencias, e incluso de posibles desacuerdos que podrían haber afectado el ambiente de trabajo. La magnitud de Kara Sevda como fenómeno televisivo es indudable. No solo conquistó al público turco, sino que traspasó fronteras, ganando premios internacionales y consolidando a Burak y Neslihan como ídolos a nivel mundial. La forma en que sus personajes, Kemal y Nihan, vivieron su apasionado y tortuoso amor, cautivó a millones de espectadores. Sin embargo, la intensidad de una producción de esta envergadura a menudo oculta realidades que distan mucho del idilio romántico que vemos en pantalla. Y es precisamente en este contexto donde la figura de Hande Erçel, una actriz con una carrera igualmente destacada y una profunda comprensión de las dinámicas de la industria, cobra un protagonismo inesperado. Una de las claves de la información que Hande ha desvelado gira en torno a la supuesta influencia que algunos miembros del equipo o de la producción habrían tenido en la dinámica entre Burak y Neslihan. Y aquí es donde Hande entra en juego. Se dice que ella, en su momento, pudo haber sido testigo de algunas de estas situaciones o haber recibido información de primera mano sobre lo que ocurría. La pregunta es: ¿por qué ahora decide compartir esto? ¿Hay algún motivo oculto? ¿Es para aclarar malentendidos, o para generar más controversia? El mundo de las celebridades es complejo y, a menudo, lo que parece una simple anécdota puede tener repercusiones importantes. Se especula que Hande podría haber revelado detalles sobre cómo se manejaban las relaciones dentro del set, quizás indicando que hubo favoritismos o que ciertas decisiones se tomaban en función de intereses que iban más allá del arte o la trama. Por ejemplo, se rumorea que Hande podría haber insinuado que hubo momentos en los que el foco de atención no estaba equilibrado, o que ciertas dinámicas de poder estaban en juego. Esto, por supuesto, es especulación, pero es la especulación que se alimenta de las breves declaraciones o gestos que Hande ha hecho, y que los medios y los fans se encargan de amplificar. Imaginemos un set de rodaje con horarios extenuantes, la presión por cumplir plazos, y la necesidad de mantener una energía creativa constante. En este escenario, cualquier desequilibrio, cualquier favoritismo percibido, puede generar fricciones y afectar el rendimiento general. Otro punto interesante de lo que Hande ha revelado, o al menos ha dado a entender, se refiere a las presiones mediáticas que a menudo enfrentan los actores de gran popularidad. Burak y Neslihan, al ser figuras tan reconocidas, están constantemente bajo el escrutinio público.
Sus vidas personales, sus relaciones, sus decisiones profesionales, todo es analizado. Podría ser que Ande haya querido exponer cómo estas presiones externas, sumadas a las internas de la producción, crean un ambiente difícil de manejar. Quizás ella, como colega que ha pasado por situaciones similares, entiende la complejidad y ha querido ofrecer una perspectiva más realista de lo que significa trabajar en la cima. Las redes sociales, con su inmediatez y su poder para moldear la opinión pública, añaden una capa adicional de presión. Cada paso en falso, cada comentario fuera de lugar, puede magnificarse y tener consecuencias significativas en la carrera y la imagen pública de un artista. Además, es importante considerar la relación entre Ande y Burak. Ambos han trabajado juntos en proyectos anteriores, como Güneş Ünsal, y más recientemente en la serie Kuruluş, Osman, donde Burak es el protagonista y Ande se unió en una etapa posterior. Esta cercanía profesional podría ser la fuente de la información que Ande tiene. No sería raro que entre compañeros de profesión, se compartan experiencias y se comenten las situaciones que viven en los sets. Si Ande ha decidido hablar ahora, podría ser porque siente que es el momento adecuado para arrojar luz sobre algo que considera importante o que ha afectado negativamente a alguien. La solidaridad entre colegas, especialmente en una industria tan competitiva como la turca, puede ser un motor poderoso para la revelación de verdades, incluso si estas verdades son incómodas. Los secretos que Ande supuestamente desvela no son solo sobre Burak y Neslihan individualmente, sino también sobre la dinámica de su colaboración. Hubo momentos en los que la amistad o la buena relación que proyectaban en pantalla no era tan sólida en la vida real. ¿Existían rivalidades tácitas o competencias que se manejaban de forma sutil? Ande, al tener una perspectiva desde dentro, podría estar ofreciendo pistas sobre estas cuestiones. Por ejemplo, podría haber revelado alguna anécdota sobre cómo manejaban los nervios antes de una escena importante, o cómo lidiaban con las críticas. Quizás se refiera a la exigencia de mantener una imagen pública de complicidad, mientras que en privado las cosas eran más complejas. El hecho de que Kara Sevda exigiera tanto emocionalmente a sus protagonistas, con tramas llenas de dolor y sacrificio, podría haber supuesto una carga adicional para su relación profesional. Es crucial recalcar que en muchos de estos casos, la información proviene de fuentes no oficiales o de interpretaciones de declaraciones que pueden ser ambiguas. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, las filtraciones y los rumores bien fundamentados a menudo tienen una base de verdad. Y cuando una figura como Hande Erçel, con su credibilidad y su experiencia, hace comentarios que apuntan en una dirección, el público tiende a prestar mucha atención. La naturaleza del periodismo de espectáculos se basa en la recolección de información, la corroboración y la presentación de los hechos tal como se perciben. En este caso, la perspectiva de Hande, si bien puede no ser una confesión directa, actúa como un catalizador para la especulación y el análisis. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de esta verdad al descubierto que Hande ha revelado? Primero, parece que se están confirmando rumores sobre ciertas tensiones o desafíos que Burak y Neslihan enfrentaron durante la grabación de Kara Sevda, más allá de lo que se veía en la televisión. Se habla de que la intensidad de la historia y las exigencias del rodaje pudieron haber creado un ambiente de trabajo complejo, donde la presión era alta y los roces eran inevitables. Segundo, se insinúa que la influencia de terceros, ya sean productores, directores o incluso otros miembros del equipo, pudo haber jugado un papel importante en esta dinámica. Esto podría referirse a decisiones de producción que afectaron a los actores, o a la gestión de las relaciones dentro del set. Y tercero, se pone de manifiesto la enorme presión mediática y profesional a la que están sometidos estos actores, y cómo Hande, desde su propia experiencia, podría estar intentando arrojar luz sobre estas realidades. Su papel aquí es el de una observadora informada, que con sus palabras sugiere la existencia de una narrativa más compleja de lo que el público general conoce. Es importante recordar que, a pesar de las especulaciones y los supuestos secretos revelados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül siguen siendo dos de los actores más queridos y respetados en Turquía. Su talento es innegable y su impacto en la industria es considerable. Estas revelaciones, si bien pueden generar controversia, también nos recuerdan que detrás de cada estrella de cine hay personas con sus propias luchas, presiones y desafíos. El glamour de Hollywood, o en este caso de Hollywood turco, a menudo esconde una realidad mucho más cruda y compleja de lo que se vislumbra en las alfombras rojas y las entrevistas promocionales. Y aquí es donde entra su opinión, mis queridos espectadores. Queremos saber qué piensan ustedes.
¿Les sorprenden estas revelaciones? ¿Creen que Ande está diciendo la verdad? ¿Les cambia esto la percepción sobre Burak y Neslihan? ¿Creen que la presión de la fama y las exigencias de la producción pueden realmente tensar las relaciones laborales? ¿O consideran que todo esto es simplemente un intento de generar ruido mediático? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Queremos escuchar sus teorías, sus impresiones y sus propias interpretaciones de lo que Ande podría estar insinuando. Y para finalizar, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Si disfrutaron de este contenido y quieren ver más de este tipo de análisis y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Burak, Neslihan, Ande o simplemente del drama de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Chao, chao.